Cuando Tocqueville empieza a escribir La democracia en América, en los primeros borradores, en su manuscrito, empezaba la introducción a la democracia en América diciendo: atención, este libro no es un viaje, que había habido una tradición de europeos yendo a América y escribiendo libros de viajes sobre América. Pero en otra variante, Tocqueville también añade: este no es un libro de filosofía, este es un libro de política. Hay una cosa que a Tocqueville no le gusta en absoluto, que es la filosofía. La filosofía, dice él, es un galimatías, es una tortura, es el pensamiento alejado de la práctica y de la acción. Y Tocqueville mantiene que eso es malo. Por eso insiste en que él no está haciendo filosofía. Por supuesto, él es consciente de que está haciendo lo mismo que hacía Pascal y que burlarse de la filosofía es hacer filosofía. Pero aún así, insiste con mucha frecuencia en que lo que está haciendo él no es filosofía y que lo que intenta es hacer otra cosa distinta. Hoy podríamos decir que lo que está haciendo Tocqueville es, de hecho, filosofía política. La filosofía política se caracteriza porque es un tipo de pensamiento abstracto que, sin embargo, tiene continuo contacto con la realidad del mundo social y político, porque el objeto del filósofo político es transformar, mejorar y cambiar ese mundo. Y Tocqueville era consciente de esto. Él decía: para ser de verdad un buen pensador, para producir de verdad pensamiento social y político, es necesario estar en contacto con la práctica diaria. De hecho, sus críticas a los revolucionarios franceses, como sabemos, son críticas porque los revolucionarios franceses, los filósofos franceses que habían promovido la revolución, no habían participado en la práctica política. El problema de la filosofía entendida en su acepción normal y estándar es, según Tocqueville, que esa filosofía se basa en ideas generales y que las ideas generales que resultan muy atractivas para las personas que viven en las épocas democráticas son ideas generales que se adoptan sin haberlas pensado uno mismo. Cuando un pensador, dice Tocqueville, crea una teoría, nunca está seguro de lo que está haciendo, nunca está totalmente seguro de estar en lo cierto, porque ve los puntos débiles, porque sabe cuáles son aquellos aspectos en los que la teoría pues no se sustenta tanto como él quisiera. Y sin embargo, cuando esa teoría, cuando esa idea general se ha producido y sale del escritorio de quien la ha producido, aquellas personas que la conocen la adoptan sin conocer el entramado intelectual, las dudas y los problemas que hay detrás de la teoría, y la adoptan con total confianza. Eso, dice Tocqueville, es malo. Por eso todo su intento es crear una teoría política en contacto con la realidad, controlada, testada, confrontada a la realidad. Porque la política, dice Tocqueville, es un saber que solamente se aprende en la práctica. Se hace uno ciudadano siendo ciudadano, es uno libre siendo libre, es uno parte de un proceso político participando en el proceso político. No se puede aprender la política en los libros, dice Tocqueville. Se pueden aprender ideas, se pueden aprender conceptos, pero en realidad uno no comprende en qué consiste la auténtica realidad política. Uno es incapaz de dar una visión propia, de ser auténticamente ciudadano, de participar en el proceso político, si no participa en la política. Por supuesto, Tocqueville se aplica a sí mismo la reflexión y durante su vida va a ser miembro del Parlamento, diputado, y va a practicar la política. Su intención consistía en crear un partido político de centro-izquierda, en ser influyente en el proceso político francés. Al final de sus días tiene que reconocer que en ello ha fracasado, que sus habilidades como pensador o como escritor no le habían permitido ser probablemente un buen político. Pero ahí queda su idea. Para producir una teoría política no puede uno ser exclusivamente un filósofo, hay que ser un filósofo con carácter práctico y va a ser la realidad la que determine la veracidad, la exactitud de los principios políticos que además, añade Tocqueville, avanzando las ideas de Popper, van a ser ideas o principios políticos que van a estar en continuo movimiento, en continua adaptación, conjeturas, refutaciones, pero nunca principios políticos abstractos, universales, permanentes.
la política, la ciencia y la vida son un continuo proceso de cambio y adaptación, y también el pensamiento.